Bien, vamos a continuar con la ponencia del día de hoy. La segunda ponencia está a cargo de la doctora Indira Berrio Medina. La doctora es infectóloga, coordinadora del Comité de Infecciones del Hospital General de Medellín, en Colombia. Es embajadora de Colombia para Infocus Latam y SHAM Working Group. Es miembro del número y del Comité de Micosis y Resistencia Bacteriana de la Asociación Colombiana de Infectología. Y tiene una amplia experiencia en lo que es micología clínica. Por ello, el día de hoy nos va a presentar el tema Candida auris, importancia, identificación y perfil de sensibilidad. Le cedo el pase, doctora, y bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Perfecto, bueno, muy buenas noches. Primero quiero dar las gracias a Andina Médica por la invitación y sobre todo porque es hablar de un tema que me apasiona, que es Candida auris. Llevo 5 años ya trabajando todo lo relacionado al manejo de brotes, investigando un poco con grandes alianzas con otros investigadores de gran trayectoria en Candida auris. Es un tema que espero pueda satisfacer sus expectativas. Bueno, para hablar de Candida auris, lo primero que hay que hacer es no desvincularla de Candidemia o Candidiasis invasiva. O sea, es una especie más con ciertas diferencias, pero sigue siendo una especie de Cándida. Entonces hay que tener en cuenta que comparte la misma mortalidad entre el 30 y el 50% que varía según los grupos, pero que al principio pensábamos que era mucho más alta, pero a medida que aumentó el número de casos, vimos que se acercaba un poco más a lo que era candidemia en general. Candidemia en general puede ser una autoinfección a partir de la flora y genera las otras especies pocos brotes. Solo se han descrito, por ejemplo, para Candida paraxilopsis. Pero Candida auris, a diferencia de las otras especies, se comporta como una bacteria. O sea, se comporta como una bacteria, por ejemplo, las bacterias resistentes que tienen alta capacidad de hacer brotes, que es una de las preocupaciones mayores, y presenta, a diferencia de las otras especies, importante resistencia a algunos antifúngicos. Es por esto que hay que estar atentos a la presencia de Candida auris. La OPS, el 6 de febrero de este año, emitió una alerta porque si bien Candida auris se describe ya hace varios años con la epidemia de COVID, se ha presentado una emergencia importante de casos en las unidades de cuidados intensivos. En la alerta hacen claridad de la dificultad de los métodos que usamos de rutina, de algunos métodos para identificar Candida auris. O sea, recuerdan que puede ser erróneamente identificada como Emuloni, Pseudomuloni, Duachemuloni, que son especies relacionadas porque todas son del complejo, y otras especies como Guillermondi, Famata, Saque y Lusitana. Más adelante vamos a ver cómo se equivoca cada método. Candida auris en Colombia es de notificación obligatoria al Instituto Nacional de Salud. Imagino que algo similar sucede en su país porque eso es un problema claro de salud pública. Entonces, en las alertas, lo que hacen todos los institutos es dar la pauta de cuáles son las muestras que ustedes deben remitir, esas muestras sospechosas, porque, por ejemplo, se debe definir según el método de diagnóstico, cuáles son las especies que usted considera probablemente pueden ser Candida auris, para que ustedes tengan claridad de eso. Si la alerta de su país, que intenté buscarla, pero no la conseguí en internet, no lo tiene claro, es su obligación tener claridad, según las herramientas diagnósticas que usted tiene, identificar cuáles son las cepas que usted debe remitir a su instituto, si es que esto es obligatorio para el Instituto Nacional de su país. Candida auris en todas las conferencias, lo primero que nos muestran es esta diapositiva que habla del primer caso reportado de una mujer de 70 años japonesa en el 2009. Luego en el 2011 hay una publicación que es esta, que es bien importante, que ya habla de que puede generar infecciones nosocomiales. Está hablando de adquisición en el hospital o transmisión en el hospital, y muestra sobre todo que no fui capaz con lo que tenía de identificar Candida auris. Esto prende las alertas y se empieza
a buscar de manera activa en algunos lugares. En América, en el 2016 fue publicado este trabajo que la doctora Belinda Calvo, en compañía del doctor Colombo y sus colaboradores, publicaron mostrando un brote de casos presentados en el 2012 y en el 2013 de 18 pacientes con candidemia, donde ellos describían una sobrevida del 72% y no mostraban tanta resistencia a otros antifúngicos, solo a fluconazol. Ese fue el primer reporte en las Américas. Luego en Colombia, la doctora Soraya Morales López publica, en compañía de sus colaboradores, los casos que simultáneamente se presentaban con un estudio de brote que se estaba haciendo en otra ciudad diferente a la que cuenta este brote, entre el Instituto Nacional de Salud y el apoyo del CDC. O sea, tuvo una emergencia importante en el 2016. Había casos desde el 2015 que pudimos identificar en el 2016, porque como pueden ver, los métodos que teníamos, que era Vitek, que en ese momento no tenía la actualización que tiene ahora, que permite mejorar la identificación por lo menos de las cepas de las Américas, Microscan, Finis, que son todas herramientas que seguimos utilizando para el diagnóstico. Miren cómo todas se equivocaban y eran incapaces de identificar a Candida auris y nos mostraban otra especie diferente. Pero esto nos enseñó en qué casos debíamos buscar Candida auris. Ese mismo estudio de la doctora Soraya muestra que ya había resistencia a anfotericina y a fluconazol en algunos de los aislados que se describieron en ese brote. ¿Me debe preocupar Candida auris? Todos sabemos que sí. Candida auris emergió de manera global. Hay casos en todos los continentes, excepto en la Antártida. Este es el último reporte que encontramos en el CDC, porque ya no es tan actualizado porque están concentrados en el tema de la pandemia, pero es un reporte igual reciente que muestra un importante número de casos y un importante número de países comprometidos con brotes de Candida auris. Este estudio además nos mostró que, o sea, este estudio y otros nos mostraron que era realmente emergente. ¿Y por qué realmente emergente? Porque el primer caso se publicó en el 2009. Luego se hizo una búsqueda y se reidentificaron algunas cepas y había un caso de una candidemia en 1996. Un aislado del 2008 en Pakistán, pero cuando se hace una investigación importante de una revisión retrospectiva de Sentry con 15.271 aislamientos, ninguno estaba erróneamente identificado y en verdad era Candida auris. Entonces esto nos confirma que en realidad es un patógeno emergente. No solo que yo no tenía la capacidad de identificarlo, sino que emergió y de manera global. Entonces, la emergencia de Candida auris es real. Estamos enfrentando algo relativamente nuevo. Luego, se hicieron estos estudios de genoma completo, o sea, whole genome sequencing, que además, nos mostraron además que había diferencias entre las Candidas auris. O sea, si bien había Candida auris, en muchos países había diferencias genéticas. Y no solo diferencias genéticas que nos permitieron identificar estos 4 clados principales, el de Europa y Pakistán, el clado de Asia, el clado 3 de África y el clado de las Américas, que es el 4, sino que nos mostraba la presencia de estos genes, o sea, la parte interna muestra lo que es la resistencia, de los genes de resistencia, que eran variables según el tipo de Candida auris. O sea, había diferencias genéticas y diferencias en la susceptibilidad a los antifúngicos que se compartían según el clado que se estaba estudiando. Entonces, esto nos confirma que no solo tenemos un problema que es intentar identificar Candida auris con lo que tenga de herramientas diagnósticas, sino que además estoy obligado a definir cuál es la sensibilidad de esas cepas que yo aíslo en mi país, porque ya estos estudios previos nos muestran que hay diferencias claras e incluso hay diferencias claras que van ligadas como a las ciudades. Eso suele pasar, por ejemplo, en Colombia. Entonces, la invitación inicial con esto es a revisar en sus laboratorios qué es lo que tienen para identificar y no solo eso,
¿Qué herramientas puedo utilizar para intentar tener un punto que me permita definir sensibilidad o resistencia, que no es tan fácil porque no hay puntos de corte específicos, sino tentativos? Pero sí debo definir, por ejemplo, si mis aislados son resistentes a fluconazol o no, qué tanta susceptibilidad tengo a tinocandinas, sabiendo que es el medicamento de elección para tratar Candida auris, y así en el futuro, con ese histórico que me permita conocer los perfiles de susceptibilidad, ir de manera más segura con el tratamiento empírico, porque ya yo sé qué es lo que tengo en mi país, y de hecho si es de mi país o es importado, como sucedió por ejemplo en Brasil, que los casos no pertenecen al clado de las Américas. Entonces ese es el gran trabajo que tienen ustedes en Perú. O sea, empezar a buscar activamente la manera de identificar esas cándidas que pudieran ser auris, o decir con certeza no tengo Candida auris porque yo hago diagnóstico de manera adecuada, y no solo eso, sino a mis aislamientos, hacerle pruebas de susceptibilidad para definir la dimensión de mi problema. Porque si claramente usted tiene una cepa que sea más resistente, va a tener menores opciones terapéuticas y peores desenlaces en sus pacientes. Y ni hablar de tener un brote de un germen multiresistente. Entonces tienen una tarea grande, pero no imposible, y que se puede lograr siendo ordenados y teniendo comunicación asertiva, comunicación directa con su instituto, facilitando esta información sin tener miedo de decir tengo Candida auris, qué pena tengo Candida auris, sino ser responsables y notificar para tener esa información macro que permita definir a qué se están enfrentando como país y no solo como institución. ¿De dónde salió esta Candida auris? No tenemos ni idea. Es tan así que ya hay teorías raras como esta, que surgió de una reunión importante sobre que llega con la caída de nubes de polvo cósmico que se generaron en el 2009. Si ustedes me preguntan a mí si esto es real, no lo sé, y me cuesta creer esta teoría, pero aquí les hago un paréntesis y les digo, o sea, el problema no es saber de dónde vino, ya está, sea de donde sea su procedencia, ya está. Entonces ya no me preocupo de dónde vino, sino que me ocupo de ella porque está en mi institución. Entonces no gasten el tiempo preocupándose por saber de dónde vino, sino en ocuparse de diagnosticar y manejar sus pacientes y controlar sus brotes hospitalarios. ¿Por qué nos preocupa Candida auris? Primero, porque toda la evidencia nos muestra la importante resistencia a múltiples medicamentos, que es variable, como ya les expliqué, porque, por ejemplo, en el caso de Colombia no es tan así como en la India, por hacer una comparación. Las cepas de nosotros pueden ser más sensibles en muchos lugares que lo que se describe para otros países. Entonces, pero en general tienen algo de resistencia, entonces me preocupa. La colonización es persistente, o sea, no es tan fácil sacar Candida auris del cuerpo después que coloniza, porque no hay estrategias tópicas, ya vamos a ver más adelante esto, que me permitan decolonizar el paciente y reducir el riesgo de tener una infección a partir de estar colonizado. La capacidad de propagarse en el entorno sanitario genera brotes realmente importantes en unidades de cuidados intensivos, en salas quirúrgicas, independientemente del grupo etario, o sea, esto no respeta edades, entonces genera unos brotes que son realmente preocupantes, muy difíciles de manejar, y como ustedes vieron en la historia, por ejemplo, los británicos, a pesar de tener todo lo mejor y hacer excelentes estrategias, les costó mucho erradicar. O sea, es un problema controlar los brotes, a pesar de las estrategias ya conocidas, ya todos no nos funcionan por igual. Entonces, es un problema esto de tener un brote de Candida auris. Y es difícil de identificar con los métodos de laboratorio estándar, como ya vimos un poco y vamos a ver más adelante. Entonces, es un problema real. Entonces, ¿qué es lo más importante? Saber que yo tengo un problema para hacerme cargo. Entonces deben empezar a buscar porque ya han tenido reporte de Candida auris en Perú. ¿Cómo hago el diagnóstico de laboratorio? La alerta, la fuente es la alerta de la OPS, explica claramente que yo puedo sospecharla cuando tengo algunos métodos que aún están limitados para hacer el diagnóstico, porque los métodos convencionales, todos los que son basados en asimilación de azúcares, por ejemplo,
se pueden equivocar, o sea, son claros en decir que es la espectrometría de masas y los métodos moleculares los que nos permiten confirmar el diagnóstico de Candida auris. Pero entonces ustedes me van a decir, yo no tengo otra cosa y no tengo dinero para tener un maldito. Entonces, lo primero que debe hacer es saber cuál es su método diagnóstico, que el CDC le hace el recorder y si usted busca en este link y lo encuentra fácilmente en la internet, en todos los idiomas se lo traduce. Entonces, Estados Unidos se puso en la tarea de dejar esta tabla para recopilar la información y decirle qué especies usted identifica erróneamente cuando tiene VITEC 2. ¿Qué especies identifica erróneamente cuando tiene API, cuando tiene Phoenix, cuando tiene Microscan, que es uno de los que más tiene problema de identificación? Entonces, la primera tarea para el personal de laboratorio que me está estudiando es revisar qué método utilizo yo para identificar levaduras. Y en el peor de los escenarios, que no tenga ninguno, empezar a evaluar las opciones que usted tiene autorizadas de uso en su país como herramientas de diagnóstico que se ajuste a su presupuesto y a su entrenamiento. Entonces, primero veo qué tengo, qué especies identifico erróneamente que en realidad pueden ser auris, para poder remitir estas muestras a quien las pueda identificar o hacer un contrato interno para remitir al que tenga maldito o valerme de otros métodos para poder identificar de manera rápida en la institución. ¿Por qué? De manera juiciosa remitimos al instituto, pero a veces es tanto el trabajo que hay en los institutos que la capacidad de respuesta no es tan rápida. Entonces llega el resultado, sé que tengo Candida auris, que es importante saber que tengo el problema, pero puede no llegar a tiempo para manejar el paciente, que es lo más importante en nuestras instituciones de salud. Entonces, debo preocuparme por tener una herramienta que me permita identificar en tiempo real para poder tener las medidas de manera adecuada. Entonces, ya dijimos, ¿es difícil de identificar Candida auris? Claro. ¿Con qué hago identificación definitiva? Maldito. Las marcas disponibles son dos, el que usted tenga. Hay pequeñas diferencias en el procesamiento, pero al final se logró el objetivo, que era definir la capacidad de las dos marcas de identificar Candida auris, porque el de bioMérieux al principio no lo tenía en su base de datos, por lo tanto no lo podía identificar, pero eso es un problema que ya fue resuelto. Y claramente identificación molecular, que es lo que nos confirma el diagnóstico de cualquier patógeno microbiológico. Entonces, maldito, molecular, pero también me puedo valer de otras herramientas para intentar hacer diagnóstico como es este. Este es un viejo conocido mejorado. ¿Mejorado para qué? Para ser una opción adecuada para identificar Candida auris, porque mucho tiempo lo utilizamos, el Promedar, para identificar las especies más frecuentes de Cándida, que ya sabemos que son albicans, tropicalis, glabrata, cruzei, pero ahora mejoraron esta herramienta diagnóstica y nos permite identificar, miren, Candida auris. Nos muestra por la parte trasera, este azul, por la parte delantera, la colonia, que es un azul claro. Miren que es un azul muy diferente al que da Candida tropicalis. Y lo más importante es que hace un halo azul alrededor de la colonia. Darle color al medio es algo que nos facilita dos cosas. Primero, la sospecha diagnóstica de qué especie tengo, y lo más valioso para mí como clínico que me ha parecido de estos medios cromogénicos, porque hay varios, es la capacidad de detectar cuando tengo más de una colonia de Cándida. Porque particularmente a mí, uno de los casos que enfrenté fue un paciente con una infección intraabdominal que el VITEC, antes de ser actualizado, que yo lo tenía, me identificó como Candida emuloni y sospeché que era una auris, y luego lo remití a identificar en Maldito y me dijeron que era una Candida glabrata. Yo dije, no puede ser. No puede ser porque no hay un error así tan grande como para que el VITEC me diga que es emuloni y sea una glabrata. Y lo que hice fue tomar una nueva muestra de ese paciente y colocarla en el agar cromogénico que yo tenía, y claramente crecieron las dos colonias de diferente color. Entonces, eso me permitió tomar la muestra por separado y hacer la identificación correcta, y ya el maldito, ahí sí me confirmó que era una Candida auris. Entonces, ahí no solo tengo que mirar el tamaño de la colonia,
que las dos son blanquitas, pero una es más pequeñita, la otra es más rugosa, la otra es más brillante, sino que el color me facilita esto. Y además me permite a mí como clínico definir los ajustes que tenga que hacer en el tratamiento. Porque, por ejemplo, en ese caso de ese paciente, o sea, Candida glabrata tiene unos serios problemas de sensibilidad. Entonces es una herramienta que a mí la verdad me parece extraordinaria, o sea, agar cromogénico en general. Y este que tiene la capacidad de identificar Candida auris me parece extraordinario, cuando ya yo sé que tengo Candida auris en el país. Además, este estudio reciente, que lo conocí en una presentación del doctor Javier Pemán, que fue bien interesante, que es de este mes, demostraba cómo este cromo agar Candida Plus fue incluso superior que el High Chrome, que también ya lo conocemos como bueno para identificar Candida auris. Entonces es una herramienta realmente buena que ustedes tienen disponible. Tiene una pequeña limitante, y es que puede confundir Candida vulturna y Candida pseudoemuloni como Candida auris, pero es un error que va a favor y no en contra. ¿Y por qué a favor y no en contra? Porque yo prefiero tener una pseudoemuloni y que me digan que es auris, activar la alerta en el hospital, aislar mi paciente, manejarlo como auris para que sobreviva, y no que me digan que es otra especie cuando estoy enfrentando realmente una auris y se me está diseminando esa auris en el hospital. Entonces, esto nos permite que tener un diagnóstico de auris, activar las alarmas, el protocolo de brote, manejar al paciente con lo mejor disponible, que es la candina, mejorando su sobrevida, porque es bueno para todas estas especies, y luego que tenga la confirmación que me dé el instituto o el lugar donde remití a hacer el maldito, si tengo que levantar las medidas de aislamiento, pues las levanto. Pero es un error que juega a favor, entonces sigue siendo una herramienta extraordinaria, y eso sucede en muy poquitos casos, porque hay Candida vulturna, por ejemplo, no hay en todos los lugares, y pseudoemuloni es muy poco frecuente. Entonces, hablando de sensibilidad, que también es importante, luego de saber que tengo Candida auris, lo primero que debo meterme en la cabeza es: no hay puntos de corte especie específicos para Candida auris. Entonces, si yo no tengo unos puntos de corte emitidos por CLSI, emitidos por EUCAS, olvídese que va a ser sensibilidad por método automatizado. O sea, inmediatamente anula esa posibilidad, sabiendo las limitaciones que tenemos con los métodos automatizados, porque sigue siendo la microdilución en caldo el gold standard, ¿sí? La prueba de oro, seguida de los otros métodos manuales, como son el uso de los discos o las tiritas y entonces, ITEST, que lo conocemos como ITEST. Entonces, empecemos a mirar dentro de las opciones aprobadas en Perú, ¿qué opciones tengo para hacer sensibilidad antifúngica para esta levadura de manera manual? Porque claramente por el método automatizado no puedo, porque no hay puntos de corte específicos, solo tentativos. Y estos puntos de corte tentativos están en esta página que ustedes ven en el link de abajo, en el CDC. Los encuentran libre en Google a 2 clics. Entonces, es importante que vean que para hablar de MIC elevada, porque no puedo decir resistencia, aún no hay predice resistencia, hablamos de MIC mayores o iguales a 32, anfotericina mayores o iguales a 2, y en las candinas hay algunas diferencias. Anidula fungina mayor o igual a 4, cascofungina mayor o igual a 2, mica fungina mayor o igual a 4. Entonces, esta es la segunda tarea. Primero, revisar qué tengo yo en la institución para hacer diagnóstico de Candida auris, y si mi método está limitado, pero me sirve para las otras especies, definir cuál es el error que tiene para saber cómo lo puedo corregir o en qué casos debo sospechar para remitir la muestra, o adquirir una herramienta que me permita hacer el diagnóstico. Y 2, definir qué método voy a utilizar para hacer las pruebas de susceptibilidad. Como siempre les digo, revisen el inserto para ver las alertas que a veces no tenemos presentes de cómo hacer el proceso, no cambiar el proceso porque me faltó un reactivo y lo cambio por esto, no, cumplirlo como dice el fabricante, y ver qué es lo más costo efectivo para mi institución. Entonces esa es la segunda tarea, pero de alguna manera tienen que hacer sensibilidad para que puedan saber dónde están parados dentro de ese gran grupo de
especies de cepas de Candida auris distribuidas en el mundo, que vimos que algunas son sensibles y algunas resistentes, sobre todo a fluconazol. Este estudio, que es un clásico del doctor Sean Lockhart, por ejemplo, que estudió cepas de Pakistán, India, Venezuela y Sudáfrica, mostraba que tenían un 93% de resistencia a fluconazol. Eso es una cosa impresionante. Voriconazol 54%, anfotericina 35%, y equinocandinas en menor proporción 7%. Pero lo más preocupante era ver cómo había resistencia a 2 clases de antifúngicos en un 41% y resistencia a 3 clases de antifúngicos en el 4%, que esos son los casos más difíciles para manejar para los clínicos. Entonces, si usted no le dice al doctor, este paciente suyo es uno de los del 5% que son resistentes, él va a estar tranquilo dando caspofungina o anilofungina o micafungina, no sé cuáles candinas tienen ustedes disponibles allá, pensando que está haciendo lo correcto, y es algo que no va a mejorar a su paciente. Entonces, sí o sí, al inicio, sobre todo, usted debe saber qué clase de Candida auris es la que enfrenta, si es MDR o no, si es multidrogoresistente o no. O sea, están en esa tarea grande por realizar con todos los aislamientos que salgan en Perú, que ojalá no sean muchos. Y esto, ¿por qué se los digo? Esta diapositiva es cortesía de la doctora Patricia Escandón del Instituto Nacional de Salud, y miren lo que ella nos muestra. Este cuadro que muestra la susceptibilidad antifúngica de aislamientos de Candida auris en Colombia desde el 2016 hasta el 2020. Se estudiaron 402 aislados y se encontró una resistencia importante a fluconazol, pero muy distante de lo que yo les mostraba del trabajo anterior del 97%, resistencia a anfotericina, que era bien interesante, y que había relación clonal entre estos. Tenemos una publicación, de hecho, al respecto en diferentes ciudades, y además prácticamente nada de resistencia a equinocandina, los que nos permite, como en Colombia, estar tranquilos en este momento a la hora de tratar empíricamente mientras tenemos un resultado de sensibilidad, si lo tenemos disponible, porque igual en el país hay lugares que tienen y hay lugares que no tienen, pero ya esto da un panorama de qué es lo que circula. Entonces, esta es la tarea que ustedes deben hacer con su instituto: notificar, remitir, reportar, para que puedan tener en algún momento esta información tan valiosa para manejar los pacientes. O sea, en general, lo que se observó fue que 47, o sea, algo cercano al 12% de los aislamientos era lo que tenía MIC elevadas, al menos a una sola. O sea, es muy diferente que el 97% que le hablaba de los otros países. Entonces, es su tarea revisar esto. Entonces, Candida auris, ¿por qué nos preocupa ahora? Porque en medio de la pandemia reemerge. Era un patógeno que estaba como controlado de alguna manera, y de pronto se presentó un aumento importante de los casos. Y en Colombia, 585 casos del año pasado, 37 fueron en casos asociados a COVID. En Panamá, 108 de 124, estamos hablando del 87% en la COVID, todos son del clado de las Américas. En Brasil, los tres casos que son del clado del sur de Asia. En otros países, como Perú, que tiene muy poquitos casos, en la información que puedo tener dice 1 de 2 eran casos asociados a COVID. En Guatemala, 2 casos sin COVID, y en México, un solo caso no asociado a COVID. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que sigue siendo un problema. Con COVID, sin COVID, con UCI COVID. Entonces, Candida auris es un problema. Si tengo una UCI pequeña, tengo problemas. Tenga COVID o no tenga COVID. Ese es como el mensaje que les quiero dejar. Entonces, no porque se concentre la atención de COVID de pronto en unos lugares más grandes, yo me despreocupo. Igual yo puedo tener un caso de Candida auris. Y recuerde que como es un patógeno tan infrecuente, un caso es brote. Un caso debo notificar, y un caso me debe activar las alarmas de control de brote inmediato en la institución, porque ya vamos a ver cómo se controla esto y se necesitan unos gastos y unos cambios en la dinámica de atención. Entonces, en la cabeza meto, Candida auris es una cándida, es una especie de cándida igual. O sea, comparte
los mismos factores de riesgo que las otras especies para desarrollar candidemia, que son la diabetes. Ya la doctora habló muy bien de todos los factores de riesgo. Y todos los pacientes de UCI COVID tienen estos factores de riesgo. Y yo creo que aumenta el riesgo, porque el temor de contagiarse que existe aún un año después al atender a estos pacientes, lo que ha superado la capacidad instalada del número de casos, hace que se pierda un poco eso que ya habíamos aprendido y que se pierda un poco ese tiempo que dedico a manejar el paquete de medidas para prevenir las infecciones hospitalarias. Se cuidan menos los catéteres, se usan muchísimos antibióticos, que ya la doctora muy bien nos explicó cómo es el rol de los antibióticos como factor de riesgo en candidemia. Entonces, es como que se aumenta el riesgo de tener candidemia, ya lo dejó muy claro. Y dentro de esas candidemias puedo tener Candida auris, pero debo saber si la tengo, porque es muy diferente el manejo, por ejemplo, de limpieza y desinfección, si tengo o no tengo Candida auris. Entonces, es mi obligación definir si tengo o no tengo Candida auris. Entonces, en cuanto al tratamiento, ¿qué está descrito? Que la primera línea son equinocandinas, que no hay evidencia suficiente sobre ningún antifúngico, que la terapia combinada no es de primera opción y que no se recomienda tratar colonizados, y esto es bien importante. Si yo no estoy seguro que estoy enfrentando una infección, no trato una colonización, y esa es la misma premisa que usamos en antibióticos. Existe una idea por ahí de usar antifúngicos para decolonizar, para la que yo estoy absolutamente en contra, que es el uso de terbinafina, porque igual terbinafina la uso yo no solo para las uñas. Terbinafina incluso ha sido rescate en infecciones graves por hongos de matiáceos, en osteomielitis por aspergillus y otras patologías problemáticas fúngicas, y yo no quiero exponer a los pacientes a terbinafina si no es necesario. Entonces, si bien pareciera funcionar, no se recomienda usar ningún antifúngico para decolonizar Candida auris, y ese es el único que ha parecido tener evidencia. Entonces, nunca trato pacientes colonizados por Candida auris, ¿sí? Y además, tratar la colonización o exponer a los pacientes per se al antifúngico colonizado hace que esta cepa pueda ir tornándose resistente, porque está claramente demostrado que la resistencia es adquirida, no intrínseca. ¿Cómo controlo esto? O sea, cuando ya yo sé que tengo Candida auris, hay que cambiar muchas cosas de las que tengo implementadas. Muchas son las mismas, como ya vamos a ver en los controles de brotes. Lo básico: higiene de manos, optimizar el tema de higiene de manos, vigilar, hacer campañas, elementos de protección personal, que son solo esos dos que tienen en la foto: bata y guantes. Y hago énfasis en eso porque hay lugares que a estas alturas que se ha demostrado que gorro, polainas y un montón de cosas que usan doble bata, que demostró ser peor para adquirir Candida auris y diseminación, no se debe usar. Es bata, guantes, higiene de manos y limpieza y desinfección adecuada. No debe gastar más que eso. No gasten polaina, no gasten gorro. Entonces ya vamos a ver cada cosa de manera detallada. Primero, ¿qué es lo que debo hacer en los entornos sanitarios? Garantizar el cumplimiento de la higiene de manos. Esto ni en las mejores familias se ha visto en el 100%. Por más que hacemos campaña, por más que el equipo de higiene de manos sean 10 o sea 1, ninguno llega al 100%, y lo digo porque en mi hospital hay un equipo grandísimo y igual estamos muy lejos de tener el 100% de adherencia a higiene de manos. Pero se debe trabajar activamente en el tema de higiene de manos, con las campañas como las que hacemos en mayo, coordinadas por la OMS. O sea, se activa un brote de Candida auris, usted tiene que ir a revisar cuál es la adherencia que tiene de higiene de manos y cómo va a mejorar eso, y qué campañas va a hacer y cómo va a ser el recorderis en toda la institución. El uso apropiado de las precauciones basadas en la transmisión, revisar lo de limpieza y desinfección. Miren este punto bien importante: comunicación entre centros sobre el estado de Candida auris del paciente cuando el paciente es trasladado a otro lugar. Eso es bien importante, porque por temor es importante el tema de la comunicación, porque suele pasar que no quieren que otra institución se entere que yo tengo este problema. No quieren, porque a veces incluso niegan la recepción de los pacientes para realizar algunos procedimientos, porque no lo recibo porque tengo Candida auris, y se inventan cualquier excusa. O sea, esa es la realidad, porque eso yo lo he vivido. Entonces, eso se debe olvidar.
O sea, usted tiene que informar que tiene Candida auris porque también debe ser responsable para que ese centro aísle a ese paciente, inmediatamente llegue y no tenga un brote a partir del paciente que usted está remitiendo. Entonces, ese tema de la comunicación no es solo de institución a institución, es dentro de la institución. Se debe activar como un protocolo de comunicación asertiva cuando yo sé que tengo Candida auris. Porque, por ejemplo, si mi paciente está estable en UCI, pero debe salir a hacerse una tomografía, yo debo avisar a radiología, programarlo de último, hacer una limpieza especial para ese lugar donde estuvo el paciente de Candida auris, porque si no, esa va a ser la fuente para que cada paciente que llegue a hacer la tomografía se lleve puesta la Candida auris, porque Candida auris se queda en la superficie mucho tiempo. O sea, hay estudios que demuestran 28 días. ¿Sí? Similar a Candida paraxilopsis en las superficies secas. Entonces, si yo no hago bien ese proceso de limpieza y desinfección, que es diferente que el habitual, porque la concentración debe ser diferente, ahí se queda y todo paciente que yo acueste en el tomógrafo sale con Candida auris, por lo menos la mitad. Entonces, debo decir, tengo paciente con Candida auris al momento que voy a programar el traslado a radiología, a cirugía sobre todo, que es un lugar que sabemos las dificultades que nos generan el tema de control de brotes. Entonces, todos deben saber que ese paciente tiene Candida auris, sobre todo para controlar el espacio después de la salida de ese paciente. Entonces, activar comunicación asertiva. Y reitero asertiva porque debe ser clara. Usted no solo debe dar el mensaje, usted debe garantizar que el mensaje se entendió de la manera que usted quiere que se entienda. Porque yo me paro, recito mi mensaje y creo que entendió. Y cuando yo quiero hacer un feedback de eso, me doy cuenta que la señora de limpieza y desinfección no entendió, incluso la enfermera o incluso mi colega. Entonces, debo explicar que tiene Candida auris y qué debo hacer con él según vigilancia epidemiológica, y debo garantizar que el mensaje quedó claro, preguntando qué entendió. Esa es mi obligación como infectólogo, médico encargado o equipo de vigilancia epidemiológica. Entonces, detectar los contactos de pacientes identificados y vigilancia de laboratorio de muestras para detectar casos adicionales. En el momento que usted le dicen a qué Candida auris, todo el laboratorio debe hacer una reunión y decir, tuvimos el primer caso, el método que utilizamos es este, los errores que tiene el método son estos, todas las cepas que se han identificado como esto debo validar que son Candida auris, definimos comprar cromogénico no, vamos a remitir mientras tanto las muestras a tal lado, y lo más importante, inmediatamente usted ahí, los del laboratorio que me están escuchando, el aislamiento de Candida auris sospechoso, aunque no sea confirmado, debe notificar de manera telefónica o presencial al médico tratante o el servicio donde se encuentra hospedado el paciente. ¿Por qué? Porque inmediatamente vigilancia epidemiológica y la enfermera jefe deben aislar al paciente y activar el protocolo de Candida auris, o por lo menos aislarlo para empezar a utilizar las medidas. Entonces es ahí un rol muy importante del laboratorio como el equipo que da la alerta para yo activar mi protocolo y no esperar a que llegue el médico al día siguiente, no sé a qué hora, a buscar ese resultado. No, usted sospecha y activa. O sea, eso es obligación del equipo de laboratorio. Y además, para que le diga al médico, necesito que me ordene tal cosa, o necesito que remitamos esta muestra, o necesito que me dé nueva muestra si yo debo validar en un caso de que la muestra sea posible de obtener. Entonces, la comunicación debe ser clara entre el laboratorio y los servicios. O sea, Candida auris fue un patógeno que llegó a mejorar mucho el tema de comunicación, por ejemplo, en mi caso particular y el laboratorio. Eso se debe activar o mejorar de alguna manera. Higiene de manos, como sabemos, es importante para todo, para todos los brotes, ¿sí? Para la atención de calidad en salud. Entonces, ¿alcohol es eficaz? Sí es eficaz. ¿Y por qué hago énfasis en eso y lo puse en negrilla? Porque en Candida auris, por ejemplo, para limpieza y desinfección, utilizamos todos los productos que usamos en Clostridioides difficile, que saben que es uno de los patógenos que el alcohol no le sirve a esta espora. Hay que hacerse higiene de manos con agua y jabón al salir de una habitación de un paciente con diarrea, con Clostridioides difficile. Para Candida auris no funciona.
Ellos son similares en el tema de limpieza y desinfección de las superficies, pero en higiene de manos uso mi alcohol. ¿Cuándo uso agua y jabón? Cuando tengo las manos visiblemente sucias, ¿sí? Y en rojo les coloqué, porque es más importante, usar guante no sustituye la higiene de manos. Antes y después usted sabe que debe hacer higiene de manos, con alcohol o con agua y jabón. Entonces, no porque yo tenía guante, no, salió de esa habitación, hizo higiene de manos automáticamente. Y mire lo que dice abajo, incrementar las auditorías. Si hay personas en esta charla que se dediquen a control de infecciones, sí o sí tienen que comentar todas las auditorías para cuando hay casos de Candida auris. Mire, por ejemplo, esto le pongo ejemplo en el trabajo de control de brotes de Candida auris en mi institución. Estoy cerrando el segundo brote, que va en 2 meses, 3 meses, desde enero, con 3 casos. Y tuvimos un brote hace 2 años que con la ayuda del Instituto Nacional de Salud, afortunadamente fue cerrado en 1 mes. Pero se hizo un trabajo realmente grande. Hay instituciones que a pesar de implementar todas las medidas no logran identificar el reservorio. Nosotros en el primer brote hicimos un trabajo muy grande de incluso identificar el reservorio y eliminarlo, pero de ahí en adelante, como ahora que tuvimos un nuevo brote, activamos toda la higiene de manos mejorando, y algo que funciona sí o sí es la educación. Pero antes de yo ir a enseñar, yo debo hacer un diagnóstico. La clave del éxito del equipo de higiene de manos, que aquí es bueno porque hay un jefe y unas auxiliares a cargo solo dedicados a higiene de manos, es que hacen diagnóstico de qué es lo que está fallando. O sea, no irse con toda la información. Recuerden, mucha ciencia en un segundo intoxica. Entonces, yo lo que debo hacer es saber qué es lo que necesito reforzar y trabajar duro en eso que debo reforzar. ¿Cuál es el momento que debo reforzar? O si directamente no conocen la técnica, ir a hacer eso que está en la segunda foto, que era ir a hacer con ellos el proceso de cómo es la técnica en todos los servicios. Mire que fuimos a cirugía, porque cirugía fue un dolor de cabeza para nosotros. En la parte de abajo el servicio de cardiología y activamos todo el tema de comunicación que les dije y fue fantástico, nunca tuvimos trabas para programar los pacientes que iban a los procesos de cardiología y fluyó perfectamente, nunca encontramos candidato en cardiología. Esto de aquí abajo es cuidados intensivos y las campañas. Se tuvo como una campaña permanente y se iba cambiando la dinámica con base, la educación con base en los hallazgos que encontramos que se debían reforzar. Entonces el mensaje no es ir con una ráfaga con todo lo de higiene de manos, sino detectar cuál es el momento o cuál es el paso de la técnica que usted debe reforzar, ¿sí? Nosotros tenemos la fortuna de tener cámara. Los que tengan cámara, miren esta primera foto, pueden utilizar esta cámara y colocar a alguien que haga una vigilancia, aunque sea al azar. Hay una persona aquí encargada de eso, que es una persona que requirió reubicación laboral. Entonces, ¿qué hacemos? Ver esos videos e identificar esas personas que fallan en el proceso de higiene de manos y hacer la retroalimentación directa a esa persona. Porque como ya conocen el equipo de higiene de manos, y dice, ahí viene, o me ven a mí, ahí viene la doctora Indira y que se lavan perfectos, son los mejores. Cuando ven las cámaras, eso no es tan así. Entonces, cuando yo no tengo esta cámara, la solución es tener mi vigilante no informado, que ya ustedes conocen esa estrategia y es bien importante. Nadie debe estar informado de quién es el vigilante. Tiene que ser algo bien estratégico que pueda hacer esa mención no informada para hacer las intervenciones puntuales. ¿Y por qué les digo puntuales? Porque, por ejemplo, de un servicio, yo tenía un solo especialista de ese servicio que era el que incumplía con el proceso de higiene de manos entre un cubículo y otro y se hizo la intervención puntual. Y ese solo individuo hacía que la medición para ese servicio fuera mala. Haciendo la intervención de él, ya la medición de la adherencia mejoró y sobre todo fue importante que él corrigió. Entonces, es la mejor manera, hacer como retroalimentación, tener la evidencia y la educación. La educación es la clave. Limpieza y desinfección. Candida auris, como les dije hace un rato, persiste en las superficies muchísimo tiempo. Yo debo garantizar que el proceso de limpieza y desinfección se haga de manera adecuada. Se ha cultivado en muchísimas ubicaciones y lo más grave es, como dice acá en verde, que lo demostraron inicialmente los ingleses, después los españoles, elementos móviles, glucómetro, sondas de temperatura o termómetros normales, manguitos de presión arterial, máquinas de ultrasonido, carros de enfermería.
carros de emergencia que van de un lugar a otro con ese reservorio. Y mira lo que nos dice el doctor Tom Schiller, el jefe de micología del CDC. Él nos dice, yo pienso que más incluso que las manos, lo que está jugando un rol importante en la transmisión es el entorno cercano del paciente, porque en las barandas también se encuentra mucho, y todos estos elementos móviles. Entonces hay que concentrarse en limpiar esto. Porque nosotros que validamos con luminometría, encontramos a veces perfecto la de la pared siempre con un porcentaje de satisfacción de esa limpieza extraordinario encima del 85%, pero a veces los elementos móviles no cumplían. La luminometría nos permitió medir, y eso es bien valioso. Nosotros en este momento, sale un paciente con Candida auris, hacemos todo ese aseo terminal, que lo hace la señora de servicios generales, y todos los de los dispositivos los hacen las auxiliares de enfermería, y validamos todo el proceso con la luminometría. El que no tiene luminometría tiene que poner a alguien que vigile, pero la clave está en que el que vigile conozca el proceso, porque a veces ponen a vigilar a alguien que no conoce el proceso a la perfección, entonces vigila a su medida, y no es lo que yo necesito vigilar el 100% del proceso, y para eso lo facilito también con listas de chequeo. Primero limpia aquí, segundo limpia acá, echa el desinfectante de esta manera, todo debe quedar perfectamente claro. Y si no tengo luminometría, tengo que conseguir a alguien que haga la vigilancia de que el proceso se está ejecutando de manera adecuada. Y esa puede ser la enfermera jefe del servicio, porque es para ese paciente que ya, por ejemplo, salió y necesito dejar ese cubículo a punto para ingresar un nuevo paciente. Entonces, si no tengo lo que todos desean, busco una alternativa. ¿Qué es lo importante en limpieza y desinfección? Recordar que el producto debe estar registrado en esta lista EPA, que la encuentran en este link del CDC. O sea, recordar que amonio cuaternario no es activo. Y lo que le dije hace un momento, si yo, con lo que yo maneje clostridioides difíciles, con eso controlo Candida. Si lo que tengo es hipoclorito porque es lo más barato, recuerden que es a 5.000 partes por millón en todas las superficies que lo toleren, porque con eso es que voy a erradicar. No es a 3.000 porque ya la doctora Ana Belén Araúz en Panamá nos demostró que a 3.000 no funciona, es a 5.000 partes por millón. El mismo hipoclorito que usé siempre, pero lo debo concentrar. Entonces, por eso es importante conocer el proceso y hacerlo de manera adecuada, garantizar que la dilución es adecuada. Y recordar que el amonio cuaternario no es efectivo. El amonio cuaternario tuvo que salir de muchas instituciones que tuvieron brotes por Candida auris. Y esto que está en azul es lo que quiero que vean. Como tenemos problemas en las UCIs de COVID, recordar que todos los productos aprobados contra Candida auris tienen actividad contra SARS-CoV-2, pero no todos los productos contra SARS-CoV-2 tienen actividad contra Candida auris. Entonces, cuando yo tengo los dos problemas, tengo que usar lo que me sirve para Candida auris porque igual voy a garantizar que me funciona para SARS-CoV-2 y no al revés. Esta publicación nos muestra cuáles son los productos que suelen tener alta actividad: el hipoclorito de sodio, peróxido de hidrógeno vaporizado, ácido peracético con peróxido de hidrógeno y el peróxido de hidrógeno. Son los que más tienen actividad. Alcohol etílico, ácido acético y luz ultravioleta tienen actividad moderada. Entonces, si usted tiene esto, tiene que tratar de optimizar el proceso de limpieza y desinfección. Entonces, en las medidas de control, todo paciente que tenga infección por Candida auris se le debe implementar el paquete del estándar que ya vimos, que aquí no me voy a repetir esto. En cuanto a los elementos de protección, es importante, de vuelta a decir, que solo bata y guantes con adecuada higiene de manos y protección facial, boca, nariz y conjuntivas si estoy en riesgo de salpicaduras, que es bien importante. Uso de gafas solo cuando hago procedimientos de riesgo de salpicaduras. El aislamiento de contacto en la medida de lo posible en una habitación individual. Si mi capacidad instalada no lo permite, se puede compartir habitación, pero esta es una medida que particularmente a mí no me gusta,
porque yo la usé mucho para otro tipo de aislamientos como eran bleo, estafilococo meticilino resistente, cumpliendo con la premisa del no uso de baño, del uso de la chata, que es la separación de más de 1 metro, 1,5 metros, pero veía que no se cumplía de manera adecuada. Entonces, en realidad, yo esto no lo recomiendo. Si usted tiene la forma de dejar el paciente en una habitación aislada, es la mejor manera de controlar el brote en caso de Candida auris. Recordar lo que está en rojo. Siempre la bata se debe retirar dentro de la habitación de aislamiento. El aislamiento, las medidas de contacto de siempre, en lo posible si mi institución tiene todos los elementos móviles dentro de la habitación. Tener claridad del protocolo de Candida auris, socializarlo en la institución. Nosotros hasta lo pegábamos en la puerta para que supieran qué hacer con cada cosa de esa habitación, cómo se manejaba la alimentación, que eran desechables, que no entraban a la habitación, que todo quedaba en la puerta. Todo claramente descrito y al alcance de la mano. Los que quieren hacer detección de colonización por Candida auris, porque es una medida que ya no se hace de manera sistemática como la hacíamos en algún momento, porque además es una medida costosa. Los que la tengan que hacer y la quieran hacer deben tener claro que los puntos de colonización que deben estudiar son donde permanece Candida auris en la piel, narina, orofaringe, recto y muy poco otras partes del cuerpo. Que los pacientes colonizados transmiten. O sea, aunque no tenga infección, si yo detecto que tiene la axila Candida auris, se maneja todo el protocolo de ese paciente de Candida auris. El traslado a los exámenes, la limpieza de la habitación, elementos de protección personal, porque transmiten igual la Candida auris, así no estén infectados, así tengan una carga baja. Y Candida auris, recuerden que se queda en la superficie. Entonces, si usted no lo aísla, no lo detecta y no limpia como es debido, al paciente que sigue, cuando llegue, va a tener Candida auris. Que si va a hacer los cultivos de vigilancia activa, lo más eficiente es hacer axila inglés y cultivar en su medio sólido de siempre o en su medio cromogénico, que rápidamente con el color le va diciendo es Candida auris y usted puede activar las alertas. Cuando se hace esto, sobre todo al ingreso de las unidades de cuidados intensivos, y en los pacientes de estancia prolongada se puede hacer semanal y se mantienen en aislamiento de contacto los pacientes mientras sale el resultado, que es una medida costosa. Entonces eso usted tiene que revisar si lo va a hacer y en qué momento. ¿Con qué se decoloniza? Casi nada sirve para esto. Clorexidina, que ha sido exitosa en todo el tema de gérmenes de gran negativo resistentes, aquí pues in vitro es prometedora, pero en la vida real no ha demostrado ser una opción realmente buena. Nosotros seguimos bañando con clorexidina porque no hay más nada, pero en realidad no es que yo les diga esto va a quitar el germen como lo quitan bacilos gram negativos, eso no lo puedo aseverar, ¿sí? Miren que algunos hospitales, como el lugar donde yo trabajo, ya usaban los baños con clorexidina y aún así teníamos pacientes con Candida auris, o sea que eso demuestra que es una medida que no es 100% efectiva. Y la terpinafina que ya les había hablado que no me gusta. Hay muestreo de rutina ambiental, pues esto no se recomienda. Nosotros en el primer brote hicimos un muestreo ambiental con la ayuda del Instituto Nacional de Salud, porque esto además requiere otras condiciones para el crecimiento, agaripet salino, crecimiento a otras temperaturas, o sea, es un proceso que no es tan fácil como manipular una muestra de un paciente. ¿Cuándo realmente se considera que está recomendado? Cuando usted tiene persistencia en un lugar y no logra controlar el brote a pesar de hacer todo el proceso correcto. Usted tiene que intentar identificar ese reservorio. Ese estudio inicial que hicimos nosotros en el primer brote nos mostró los teclados, nos mostró un escritorio de una unidad que tocó cambiar y nos mostró que los inmovilizadores de cirugía, que es algo que no esterilizamos, tenían Candida auris y eso se ponen en todos los cubículos y pasaban de un quirófano a otro. O sea, antes el número de pacientes no fue mayor. Entonces, eso permitió descartar eso, cambiar el mesón, que además se cambió por uno que se permitiera limpiar mejor y cambiar los teclados de esa estación de enfermería.
fue importante, pero en este segundo brote, por ejemplo, no hicimos cultivos ambientales porque ya no es una medida de rutina, sino que optimizamos todo el proceso de limpieza y desinfección y garantizamos la validación con la luminometría. Entonces, todo dependerá de cuál es su escenario y qué es lo que usted pretende hacer con estos cultivos ambientales, pero no hay que correr a hacer cultivos ambientales. Bueno, en resumen, el personal debe estar al tanto de Candida auris, una levadura emergente. O sea que en todas las instituciones de Perú tienen que hacerse actividades que digan, ya en Perú la identificamos, tenemos que estar alertas y si la tengo en la institución se debe hablar con claridad de Candida auris, de qué es, cuáles son los, por qué es importante y qué debo hacer en caso de tener un caso para, valga la redundancia, para activar las alarmas y los protocolos. Que la identificación es difícil, que se requiere ¿qué? Capacidades del laboratorio avanzadas. O sea, seguro que cuando uno empieza a tener Candida auris, tiene que mejorar de alguna manera su proceso de diagnóstico y si no lo puede instalar ahí, tiene que hacer alianzas estratégicas con otros laboratorios que puedan hacer esa confirmación que yo no soy capaz de hacer porque no tengo presupuesto o no tengo las competencias. O sea, es muy difícil montar un laboratorio molecular y no se hace en realidad esto de rutina. Entonces, apuntar a las otras herramientas no moleculares es una buena opción y necesita menos entrenamiento del personal. Recordar que puede colonizar a las personas y al medio ambiente y quedarse ahí. Por eso debo hacer énfasis en aislar a los pacientes colonizados y garantizar el proceso de limpieza y desinfección con productos adecuados. No existe un método que garantice la decolonización de los pacientes, permanecen aislados todo el tiempo que dure su hospitalización y en los reingresos recientes durante los siguientes 6 meses o un año. Cada vez que ingresa ese paciente, ingresa aislado. La higiene de manos, limpieza ambiental, precauciones de contacto son la clave. No se puede hablar de Candida auris sin hablar de candidemia en general, entonces es importante pensar que no solo tengo que preocuparme por identificar Candida auris, ya la doctora nos mostró cómo es importante saber que tengo cándida, ¿sí? Que tengo candidemia en mis pacientes, saber el perfil de susceptibilidad de esas especies de cándida para poder tratarlas de manera adecuada y en el mejor de los escenarios, de escalar a fluconazol cuando así me lo muestra la sensibilidad como medida de buenas prácticas del manejo antifúngico. Entonces, ¿hago diagnóstico de cándida? También me debo preguntar, ¿en mi institución hay cándida? ¿Sí o no? Y no hay. ¿Y por qué no hay? ¿Es que no tengo pacientes o es que yo no la busco de manera adecuada? ¿Sí? Y luego de hacerme esa pregunta digo, ¿cómo la identifico? ¿Será que mi capacidad de identificar sí es adecuada? ¿Será que yo sí tengo las herramientas suficientes? O por lo menos debo identificar mis limitaciones para buscar ayuda en el momento necesario. Genera brotes, eso es lo más alarmante. Ya vimos los brotes importantes que se generaron en toda Europa, en Estados Unidos, ni hablar, ¿sí? En mi país, ni hablar. Los retos en actividades de control de infecciones aumentan, pero yo siempre digo, estamos entrenados porque no es la primera vez que manejamos un brote, entonces no me preocupo, me ocupo de la misma manera que me he ocupado de los otros brotes hospitalarios. Los hospitales con más camas de UCI están con mayor riesgo de candidemia, porque eso es claro, la estancia prolongada en UCI es uno de los factores claros de riesgo para desarrollar una candidemia y que Candida auris es una cándida y ya vimos que comparte los mismos factores de riesgo. Entonces, debo buscar candidemia para definir cuáles especies me están generando esa candidemia y si Candida auris es uno de ellos. Se debe entrenar, auditar y retroalimentar. Eso en todas las medidas para control de brote, no solo en Candida auris. Se debe hacer una evaluación de lo que usas en elementos de protección personal y verificar la disponibilidad. ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, nosotros nos preocupamos a veces porque no tenemos bata desechable como usan en algunos hospitales en Estados Unidos y en Europa. Nosotros a veces usamos batas de tela, entonces yo no me voy a preocupar porque no tengo batas desechables. O sea, ¿qué es lo que tengo yo? Batas de tela. Entonces, ¿cada cuánto voy a cambiar esas batas de tela? ¿Cómo debo colgar esa bata de tela? ¿Dónde me la voy a quitar? Dentro. ¿Qué debo hacer? Entrenar a mi personal en cómo ponerse y cómo quitarse la bata, que eso lo hemos hecho acá. ¿Cada cuánto la debo lavar? ¿Y cuál es la ruta de salida de esa ropa hasta la lavandería y cómo retorna y dónde va a estar disponible?
quién es el responsable de cambiar la bata en el turno, la auxiliar que cambia, que llega de turno o la auxiliar que se va. Entonces, todo eso debe quedar muy claro. ¿Qué tengo de elementos de protección y cómo yo optimizo el uso de lo que tengo? No es empezar a preocuparme por lo que no tengo, sino optimizar lo que tengo. O sea, no tener miedo es el mensaje. O sea, tengo que hacer conciencia que esto es un problema real y que yo tengo que hacerme cargo. No tener miedo porque ya yo me enfrenté a esto. Es un nuevo error usando un viejo truco. Todos en algún momento hemos tenido brotes de entero resistente a vancomicina, estafilococcus aureus meticilino resistente, enterobacterales. Entonces, ¿por qué me va a dar miedo Candida auris si yo me he enfrentado a patógenos que son similares, ¿sí? Entonces, no me preocupo. Y hay cosas que no sé y que nadie sabe, ni siquiera de dónde vienen. Entonces, entender que seguimos aprendiendo de Candida auris, ¿sí? Pero utilizar lo que ya aprendí de manejar las bacterias para intentar el brote, sin miedo. Siempre que uno va sin miedo, le va mejor. Entonces, este es el último mensaje. Pierda el miedo, busque activamente, diagnostique, verifique sensibilidad y hágase cargo, como ya se ha hecho con los otros patógenos, ¿sí? Entonces, aplique mucho de lo mismo que ya conoce en los otros patógenos para controlar su Candida auris. Y no se estrese. O sea, mire donde tiene que mirar. Lo primero es diagnosticar qué es lo que tengo, cómo lo puedo resolver y si no lo puedo resolver, cómo lo optimizo. O sea, usted mire ese dibujo. No importa cuántos recursos tenga, si no sabes cómo utilizarlos, nunca será suficiente. Ese hombre tenía no sé cuántas escaleras para saltar esa barda y no se preocupó en mirar hacia abajo. Entonces eso es lo primero que usted tiene que hacer. Evaluar qué es lo que tiene disponible, optimizar lo que tiene disponible y tratar de apuntar a otro nivel, mejorar. O sea, no quedarme con eso, pero ir mejorando en la medida económica, mientras, en la medida que la economía me lo permite. Pero debo apuntar a mejorar siempre. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por su presentación, excelente presentación. Muchas gracias por aceptar la invitación y siguiendo con la modalidad del evento, vamos a dar el pase al siguiente ponente. Solo recordar que el chat está habilitado para las preguntas que tengan en cada uno de los ponentes. Pueden colocar sus preguntas en el chat y luego serán resueltas en la ronda de preguntas al finalizar las 3 ponencias.